Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Grial del Tiempo. Hoy con un programa muy especial y muy de actualidad. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Fran. Pues sí, nos encontramos apenas a una semana de las elecciones de Alemania, del día 23 de febrero, y en este trago de Grial del Tiempo vamos a hablar de la historia de las elecciones en Alemania. Pero antes de ponernos en faena y hablar un poco de las últimas elecciones y las elecciones del siglo XX, Javi, necesitamos tu ayuda. Cuéntanos un poco de dónde sale este país que hoy en día conocemos, Alemania. Pues sí, nada, nos vamos a poner un poco en contexto sobre la creación de este estado, que es un estado relativamente moderno, ¿no? Si lo comparamos quizás con otros estados de Europa, pero tiene mucha historia igualmente y bastante compleja. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar en el siglo XVI. Sí que es verdad que si nos remontamos a lo que es el Sacro Imperio, podríamos empezar mucho antes, pero no acabaríamos hoy. Entonces yo voy a empezar esta historia en el siglo XVI, que es cuando aparece Prusia. Aparece el Ducado de Prusia. Eh, y bueno, es como digo, es un ducado en ese momento y ni siquiera se encuentra incluida dentro del Sacro Imperio. Es dependiente de Polonia. Está bajo la soberanía de Polonia. Y para quien no sepa lo que es el Sacro Imperio, muy rápido, porque va a ser necesario entenderlo un poco para toda esta parte. El Sacro Imperio Romano-Germánico es un poco toda la confederación de estados, principados, ducados, reinos que había en lo que es el centro de Europa en aquel momento, ¿no? Incluía partes de lo que hoy en día sería Alemania, Austria, partes de Italia, partes de Francia, partes de Hungría, ¿vale? Se hablaban un montón de idiomas. Y bueno, no hay que entenderlo tampoco como un estado como sería hoy en día, ¿no? Sí que es verdad que compartían el emperador, tenían un emperador, pero cada uno pues era de su padre y de su madre, ¿no? Y en la mayor parte del tiempo lo que había eran siete electores, siete príncipes electores en los estados más importantes y eran los que elegían el emperador, ¿no? Cuando tocaba. Entonces, pero bueno, como digo, pues nace, ¿no? este condado de Prusia que ni siquiera está ligado, ¿no? A esta proto-Alemania, a este Sacro Imperio, sino que depende de Polonia. Y nada, con esto pasamos directamente al siglo XVII. A inicios, en el 1618, el duque de este condado de Prusia muere sin herederos y entonces este pasa a su pariente más cercano, que es Jorge Guillermo, el elector de Brandenburgo, ¿vale? O sea que aquí ya queda ligado a la casa Hohenzollern, ¿vale? La casa Hohenzollern, seguramente ya los que conocen historia de Alemania, ya les va sonando este nombre, ¿no? El nombre de los futuros Kaisers. Y bueno, igualmente, a pesar de ello, pues sigue ligada a Polonia, ¿eh? No se incluye dentro del Sacro Imperio, pero ya queda ligada a la casa Hohenzollern. Y en el 1657, todavía en el siglo XVII, ya se consigue la independencia de Polonia, ¿vale? Porque, bueno, es una especie de tratado que consigue en ese momento el Hohenzollern de turno, que tiene en ese momento el gran elector de ese sitio. Y bueno, hace una especie de tratado con el Reino de Polonia y bueno, consigue esta independencia. Y nada, con esto pasamos ya directamente al siglo XVII y aquí es interesante porque aquí se cruza la historia de Alemania con la historia de España. En el siglo XVIII, perdón, no sé si he dicho XVII o XVIII, pasamos al siglo XVIII. En el 1700 se produce la muerte de Carlos II, Carlos II el hechizado, ¿no? Como se le conoce aquí en España, el último Austria que tuvimos en España, y estalla la guerra de sucesión. Y bueno, pues Prusia apoya, ¿no? Al bando austriaco. Ya sabemos que en la guerra de sucesión era una guerra por poner, ¿no? Cada uno quería poner ahí su rey en España y los principales bandos eran los franceses y los austriacos. Y bueno, pues Prusia apoya a los austrias del Sacro Imperio y bueno, a cambio acuerdan que Prusia puede pasar a ser un reino. O sea, aquí ya pasamos de ducado a reino de Prusia. Un paso bastante importante. Y nada, ya salto directamente al siglo XIX, que con este reino de Prusia. En el siglo XIX pues tenemos las guerras napoleónicas, que bueno, Napoleón pues pasa por encima del Sacro Imperio y pues todo esto acaba conduciendo a su disolución. ¿Vale? Napoleón vence a Austria en la batalla de Austerlitz
Y bueno, pues se acaba disolviendo el Sacro Imperio y simplemente lo que queda es Austria. Austria que luego pasaría a ser el Imperio Austrohúngaro, que ya nos sonará un poco, ¿no? De que si conocemos un poco la Primera Guerra Mundial, pues no, nos sonará, ¿no? Pero ya no existe el Sacro Imperio como tal y de esta manera pues sigue cobrando importancia Prusia, ¿no? A medida que se va disolviendo otros puntos importantes de dominio, ¿no? Hay en el centro de Europa, pues Prusia va ganando cada vez más importancia. Y dentro de estas mismas guerras napoleónicas, al final, en el 1815, pues Prusia juega un papel vital, ¿no? A la hora de vencer, cuando Napoleón se escapa, ¿no? De la isla donde estaba retenido y vuelve en la batalla de Waterloo. Prusia apoya a los ingleses, ¿no? Que normalmente parece ser que, pues, por lo que se conoce, la gente se cree que solo los ingleses, ¿no? Lucharon ahí contra Napoleón y no. Prusia estuvo ahí y jugó un papel fundamental. Así que, bueno, como decía, ¿no? Pues va ganando ahí importancia, ¿no? A marchas forzadas. Y después del tema de Napoleón, que cuando ya finalmente se le vence definitivamente, ¿no? Pues claro, hay que reconfigurar un poco toda Europa, ¿no? Porque pues Napoleón prácticamente la había conquistado entera, ¿no? Y bueno, se hace un congreso en Viena y se toman varias decisiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de España, pues se restauran los Borbones, por desgracia para nosotros, que nos toca que vuelva Fernando VII. Y bueno, se reinstauran también los Borbones en Francia, bueno, se toman toda una serie de decisiones y para la zona de Alemania lo que se decide es crear la Confederación Germánica, ¿vale? Que es una especie de estructura que une 39 estados protoalemanes, digamos, ¿no? Y bajo la dirección, digamos, de Austria, ¿vale? Aquí podemos encontrar, en esta confederación podemos encontrar reinos como Austria o Prusia, ducados como Baden-Holstein, principados, ciudades libres, un poco de todo, ¿no? Un poco lo que era antes el Sacro Imperio, pues ahora pasa a ser esta confederación. Y aquí nace ya el nacionalismo alemán, ¿no? Que quiere conformar su propio Estado. Un tema del que siempre hablamos tú y yo, Fran, el tema de la exaltación de los héroes de la patria. Aquí se empieza también a exaltar estos héroes, ¿no? Arminio el Querusco, por ejemplo, ¿no? Que creo que a día de hoy todavía hay una estatua, si no me Sí, equivoco, ¿no? Hay una estatua por ahí sí, sí, totalmente. de Arminio. El siglo ese de exaltación de los héroes nacionales, de las tradiciones, muchas, no inventadas, pero muchas veces recuperadas o exageradas. Sí. Totalmente, sí. Sí, bueno, al final sí, no es inventado porque es un hecho que pasó, pero bueno, ya me dirás tú que tiene que ver, ¿no? Un querusco del siglo I, ¿no? De la época de Augusto con los alemanes del siglo XIX. Pero bueno, ese es lo típico, ¿no? Pasó en todos los países. Aquí en España pues tenemos el Cid y otros tantos, ¿no? Y bueno, pues toda esta exaltación, ¿no? No solo Arminio, también había pues otros héroes, ¿no? Como Federico el Grande, Federico Barbarroja, incluso Martín Lutero, ¿no? Y varios más. Y nada, pues en este movimiento nacionalista también estalla un poco la tensión entre Austria y Prusia, ¿no? Porque los dos un poco son como los dos faros, ¿no? Del germanismo, ¿no? De este nacionalismo. Y cada uno pues tiene sus intereses, su religión, ¿no? Porque Austria es más católica y Prusia pues mucho más protestante, ¿no? Y bueno, en medio de esta tensión ya llega Otto von Bismarck, es otro de los nombres, ¿no? de la historia de Alemania, que seguramente también a mucha gente le sonará. En 1862 Otto von Bismarck llega al cargo, asume el cargo de canciller durante el reinado de Guillermo I. Y él es un firme defensor de la pequeña Alemania. ¿Qué quiero decir con esto de la pequeña Alemania? Dentro de esto del nacionalismo alemán, había defensores de la Gran Alemania, que sería incluyendo a Austria, ¿no? La Alemania que incluiría a Austria, o Großdeutschland, bueno, perdonad aquí mi alemán, No, no, está bien. y luego sería y la pequeña Alemania, que sería sin incluir a Austria, ¿no? Sería donde Prusia sería el centro, y todos los demás estados son alrededor, ¿no? Se conocería como Klein Deutschland. Y nada, pues como digo, pues von Bismarck era un defensor, un firme defensor de esta pequeña Alemania, ¿no? Sin Austria, y todo alrededor de Prusia. Entonces, este hombre pues era un genio político que básicamente se encargó de llevar a cabo, de construir este Estado alemán mediante tres guerras prácticamente seguidas y en todo momento sin que Alemania pareciese nunca el agresor, ¿no? Sin que Prusia, perdón, todavía no podemos decir Alemania, decimos Prusia, pareciese en ningún momento el agresor, ¿no? Que es un poco lo que luego falló, ¿no? Cuando ya en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial es justo todo lo contrario, ¿no? Siempre Alemania parece el agresor principal, bueno, lo es realmente,
y eso lo hace quedar, pues bueno, fatal, ¿no? A nivel de propaganda y de la población, ¿no? Y en cambio, en este caso, pues von Bismarck se encargó con diversas maniobras de que encadenó primero una guerra con Dinamarca, luego otra contra Austria y finalmente otra contra Francia, eh, en las tres de las cuales, en todas, vamos, resultó vencedora a Prusia de manera aplastante, y en todas ellas pareció simplemente que Prusia pues se defendía, ¿no? A nivel de curiosidad, también en esta última guerra contra Francia también tiene que ver con la historia de España, porque en este caso fue por la... Bueno, estamos ya en el 1868, que hubo la revolución esta de la Gloriosa, ¿no? Que echaron a Isabel II y de nuevo se buscaba un rey para España. En España siempre estamos aquí buscando reyes. Y claro, pues de nuevo, ya sabemos que al final nos acabó tocando Amadeo de Saboya, que no duró mucho el pobre. Pero bueno, en este caso también los Hohenzollern tenían su candidato para poner aquí en España y Francia eso no le gustaba, ¿no? No le gustaba tener Hohenzollern a un lado y Hohenzollern en el otro, ¿no? A nivel en España y en Prusia, ¿no? Entonces esto acabó desencadenando esta última guerra contra Francia, entre Prusia y Francia. Y hay que decir que Prusia pasó por encima, totalmente por encima de la Francia de Napoleón III. Y tanto que directamente en 18 de enero de 1871, Guillermo I de Prusia se proclama emperador de Alemania en Versalles, ¿vale? Se convierte en el Kaiser del Segundo Reich, ¿vale? Y digo del Segundo Reich porque no ha habido un primer Reich como tal, pero se considera a nivel simbólico que el primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Se considera de esta manera, es como este protoestado, ¿no? Aunque realmente nunca fue un estado alemán consolidado como tal, pero bueno, se considera de esta manera y por lo tanto lo que se crea en este momento es el segundo imperio alemán. Y ya metiéndonos en política, ¿no? Que es un poco a lo que vamos en este episodio, Fran. Lo que a nivel político un poco lo que tenía este Segundo Reich era una monarquía constitucional, pero claro, no una monarquía como por ejemplo la que podríamos tener en España, sino que el emperador pues tenía muchísimo más poder, evidentemente. Había un canciller imperial, que el más conocido pues fue Otto von Bismarck, y a nivel de órganos de gobierno había un consejo federal, que es el Bundesrat, en el que estaban representados pues todos los estados del imperio, y un parlamento, el Reichstag, ¿vale? Que aquí empezamos ya a ver un poco un primer asomo de democracia, ¿no? Porque sí que es verdad que este parlamento, los parlamentarios, ¿no? Bueno, sí, vamos a decirlo así, se elegían por sufragio universal masculino, ¿vale? Podían participar todos los hombres mayores de 25 años y se votaba cada 5 años. ¿Vale? Y bueno, la primera elección para el Reichstag del Segundo Imperio Alemán fue en el 1871 y se aprobó la Constitución del Imperio Alemán. Y bueno, luego ya pues empiezan, como digo, ¿no? Pues cada 5 años van habiendo elecciones, más o menos. Y hay que decir que el SPD, que es un partido muy actual, ¿no? que existe hoy en día, existía ya en ese momento, en esas elecciones ya se podía votar al SPD, existe desde el 1863. Es uno de los partidos socialistas más antiguos de toda Europa, si no el más antiguo. La verdad que no recuerdo si es el más antiguo de todos, pero si no, está ahí entre los más antiguos de toda Europa. Y bueno, no vamos a explicar todas las elecciones que hubo en este periodo, ¿no? Desde el 1871 hasta la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, la última fue en el 1912, en el que hubo ya una clara victoria del SPD, con 110 escaños sobre los 397 totales. ¿Vale? No pudo formar gobierno, pero bueno, esto ya refleja, ¿no? que hay una demanda de más derechos democráticos y todo eso, ¿no? A pesar de que luego se vio todo esto interrumpido, ¿no? por esta Primera Guerra Mundial, pero bueno, es interesante. Y nada, con esto ya nos encontramos en el siglo XX. En el 1914 ya sabemos que empieza esta Primera Guerra Mundial, de la cual Prusia, el Imperio Alemán, pues sale perdedor. No vamos a entrar en ella. Sí que es verdad que es una derrota un poco extraña, ¿no? Porque realmente los ejércitos alemanes están prácticamente imbatidos, ¿no? Durante toda esta Primera Guerra Mundial, pero aún así pues acaban derrotados. Y esto deja un poco este mal sabor de boca que luego pues Hitler aprovechó, ¿no? Ahí eso ya te lo dejo para ti posteriormente. Y bueno, ahora entramos ya en un periodo, la verdad que muy convulso en el
bueno, se producen un montón de cosas, o sea, nos encontramos con todo, ¿no? La caída del Imperio Alemán, la abdicación del Kaiser, hay una especie de revolución en 1918 y 1919, nos encontramos que hay bueno, muchos bandos, hay militares, hay una especie de escuadrones llamados los Freikorps, hay socialistas, hay una escisión del SPD, hay un partido comunista. Bueno, la verdad que este punto de la historia es muy complejo. Esta revolución requeriría un episodio, ¿no? para sí misma. Pero bueno, eso es justo en este año, en el 1919, en el que tenemos las primeras elecciones democráticas de Alemania con sufragio universal total, es decir, que incluye a las mujeres. ¿Vale? Bueno, pueden votar todos los mayores de 20 años y, y nada, pues ganó el SPD de nuevo, tenemos casi un 38% de todos los votos y pudo formar un gobierno de coalición con ellos mismos, ¿no? El SPD y el segundo y el tercer partido, que fueron el Centrum y el DDP, ¿vale? Y con esto se le denominó la coalición de Weimar y bueno, pues nos encontramos el primer presidente democrático de Alemania, que es Friedrich Ebert, del SPD. Y nada, se redactó la Constitución de Weimar y hay que decir que el órgano seguía siendo, o sea, el Parlamento seguía llamando Reichstag, aunque ya no estamos en el segundo Reich, pero seguía siendo el Reichstag para no hacer el cambio tan brusco, ¿no? Todavía no estaríamos hablando del Bundestag, por ejemplo, ¿no? Que es lo que habría ahora mismo, sino que sigue teniendo la denominación antigua a pesar de que ya estamos en la República de Weimar. Y, y nada, pues aquí en medio de este punto tan complejo, con esta especie de revolución, la derrota de la Primera Guerra Mundial, el fin del Segundo Reich, el Tratado de Versalles, ¿no? Estas condiciones tan duras que se le impusieron a Alemania. En medio de todo este follón te dejo ahí, Fran, a ver qué nos cuentas. Solo ante el peligro, ¿no? Y nunca mejor dicho, en este Exacto. contexto, que no me hubiera gustado estar ahí. Pero bueno, Sí. antes de meterme de lleno, ¿no? En qué pasó y en, bueno, una figura muy, digamos, carismática y controvertida de la historia alemana, me resulta curioso, ¿no? Que lo has dicho antes mencionado, digamos, que Alemania tuvo esa disputa, ¿no? Entre la fundación por parte de Prusia o por parte de Austria, ¿no? Esas guerras que hemos Ujú. visto, digamos, estas dos potencias que se disputaban, ¿no? Digamos, quién sería la cabeza de Alemania y, digamos, en Sí. foco, ¿no? Alrededor de quién se formaría ese nuevo Estado alemán. Es curioso, ¿no? Ganó Prusia sin ningún tipo de duda, pero ahora pensándolo me ha resultado curioso, ¿no? Como tanto en la Primera Guerra Mundial, cuando realmente, digamos, Alemania como tal no es de las primeras potencias, ¿no? En tomar parte, sino que viene un poco arrastrada Ujú. por esa influencia del Imperio Sí. Austrohúngaro, como luego también el personaje del que vamos a hablar ahora, que no era alemán, que de hecho se nacionalizó alemán, ¿no? Y era austriaco. Es curioso, ¿no? Como realmente Austria, bueno, le arrastró de alguna forma, ¿no? Vamos a decirlo así, o tuvo influencia de alguna otra forma en Alemania, ¿no? En participar en las dos guerras mundiales, como no pudieron... no pudieron librarse del todo, digamos, de esa presencia austriaca y no para bien en este sentido. Pero bueno, curiosidades aparte, entramos ya de lleno y como bien ha dicho Javi, nos encontramos ya en el año 1920, ¿vale? Con la República de Weimar ya establecida, un periodo ya de mucha controversia por ese malestar general que hay por la pérdida de esa Primera Guerra Mundial, precisamente también por esa sensación, como bien ha dicho Javi, ¿no? Es decir, no hemos sufrido ninguna derrota enorme o ninguna derrota tan grande como sí hubo en la Segunda Guerra Mundial. En cierto modo, tampoco somos nosotros los que iniciamos del todo esta Primera Guerra Mundial, sino que nos vemos también un poco de una u otra forma involucrados en ella, ¿no? Y ahora somos nosotros los que tenemos que rendir las mayores cuentas y tener, digamos, este tratado tan desfavorable. Entonces nos encontramos en esa situación, nos encontramos en una situación también donde empiezan los extremos políticos a desarrollarse, tanto por un lado como por el otro, es decir, por el lado, digamos, de la izquierda, pues ese movimiento comunista, ¿no? Muy influenciado también por esa revolución bolchevique en la nueva Unión Soviética de hacía tan solo unos pocos años, 3 años o así, pero por el otro lado también esos partidos más conservadores, más extremos, como por ejemplo el Deutsche National Volkspartei,
que sería, digamos, uno de los partidos en los que se inspiraría el personaje del que vamos a hablar, que es Adolf Hitler, ¿no? Es en este escenario, al comienzo de los años 20, donde Adolf Hitler ya empieza a entrar en la escena política alemana, ¿vale? Él es muy curioso porque, como hemos dicho, es austriaco y bueno, empieza a luchar en la Primera Guerra Mundial, en cierto modo también a modo de voluntario, de introducirse en esa guerra un poco para demostrar, ¿no? También un poco su valía, para encontrar un poco, bueno, una especie de significado a su vida, ¿no? Más allá de la Escuela de Bellas Artes de Viena. Entonces, bueno, es curioso cómo él por sí mismo tiene esa actitud beligerante, ¿no? Una actitud desde casi un inicio muy, muy antisemita, muy en contra de los judíos. No es que, digamos, él fuese una bella persona, ¿no? Y a través de esa negación en la Escuela de Bellas Artes y esta Primera Guerra Mundial ya empezar a desarrollar digamos, ese odio hacia el pueblo judío, sino que bueno, él ya lo tiene y lógicamente por todos estos sucesos pues empieza a exacerbar mucho más, ¿no? Hasta lo que desembocó más tarde en el Holocausto. Pero bueno, nos encontramos justo ahí. Hitler es, digamos, en ese momento es un hombre joven, un hombre que ha vuelto de la Primera Guerra Mundial, aunque es cierto que al principio no tuvo un papel demasiado importante. No estuvo de lleno en las trincheras, no estuvo, digamos, en primera línea de guerra, sino que tuvo una especie más de mensajero y, de hecho, bueno, en varios momentos de la guerra, digamos que tuvo una posición más o menos cómoda de poder, no voy a decir dormir en casa, pero no dormir directamente ahí en los barracones o en la trinchera. Sí que es cierto que luego, conforme fue avanzando la guerra, participó en diferentes batallas y ya sí que bueno, tuvo estos enfrentamientos más violentos. Pero bueno, él empieza a moverse mucho por el ámbito de Múnich, ¿no? Una ciudad alemana completamente, y es ahí donde empieza a entablar esta amistad con partidos conservadores, con el Deutsche Arbeitspartei, el DAP, que luego más tarde se convertiría en el NSDAP, el Nationalist Socialist Deutsche Arbeitspartei, el partido nazi. Y es ahí donde él empieza en este ambiente, digamos, de bares, ¿no? De cervecerías, de tabernas, donde bueno, se llevan a cabo todas estas charlas políticas en un ámbito muy nacionalista, ¿no? Muy nacionalista alemán, pues él, donde empieza a emerger como una figura relevante. Entonces, él en estos primeros años de los años 1920, 21, 22, como digo, empieza a entrar ya en escena política. Nos encontramos en las primeras elecciones del 1920, de esta nueva década, en donde partidos antirrepublicanos, partidos así más extremistas como los comunistas y el partido, el Deutsche National Volkspartei, empiezan a ganar poder. Y llegamos también al año 23, ¿no? En el año 1923 pasa algo muy importante, que es el momento en donde hay una hiperinflación en Alemania, en donde empezamos a ver también, no sé si lo habéis visto, pero hay algunas imágenes donde se ven, bueno, alemanes con carretillas, ¿no? Con carretillas llevando sus billetes que lógicamente no valen nada. Niños jugando también con esa pila de billetes, de monedas en la calle, donde no tienen ningún tipo de valor. Y bueno, por esta situación económica, por esta, digamos, desilusión tras la Primera Guerra Mundial, por este sentimiento también antisemita, este sentimiento bueno, de exacerbación nacionalista, Hitler, en este ambiente, digamos, que ya había, en el cual él se había erigido como un líder, ¿no? Era sin duda alguna una persona muy carismática y consiguió erigirse como líder de este movimiento más nacionalista alemán, siendo el austriaco. Pues es cuando da su golpe de Estado, ¿no? El Putsch, que le llaman, el golpe de Estado en la cervecería, en Múnich, en donde, digamos, intenta llevar por la fuerza, él por medio de las SA, de las Sturmabteilung, se llaman, que es como una unidad de ataque. A partir, digamos, de esos brazos paramilitares, organizaciones paramilitares, lo que quería emular era un poco lo que hizo Mussolini en la marcha sobre Roma y bueno, empezar tomando Múnich, ¿no? Que es donde, digamos, donde él tenía su sede, y luego dirigirse hacia Berlín. Esto no le sale bien del todo porque en ese momento el ejército es todavía muy poderoso y no está de su lado,
y acaba en prisión, ¿no? Acaba en prisión, condenado a 5 años, de los cuales solo cumple 5 años, de los cuales solo cumple 9 meses, que es precisamente en estos 9 meses donde escribe el Mein Kampf, el libro, el famoso libro, ¿no? que lo escribe, donde ya se pueden empezar a ver sus pensamientos, donde él refleja sobre todo un antisemitismo, ¿no? Creo que es lo más claro de todo de su discurso, digamos, de odio o xenófobo. El antisemitismo, sin duda alguna, el número uno. Y bueno, nos encontramos como en unas siguientes elecciones, en las elecciones del 1924, en donde, muy marcadas por esta inflación, en mayo, donde el Partido Comunista llega al 12% de los votos, este partido conservador, el Deutsche Nationale Volkspartei, casi a un 20% de los votos, y el NSDAP consigue un 6,5% de los votos, ¿vale? Todavía ninguno de ellos consigue una mayoría en el Parlamento, pero ya vemos cómo empiezan a haber estos lados extremos, ¿no? Partidos extremos en el Parlamento. Un poco más adelante se vuelven a repetir elecciones, precisamente por no haber podido conformar gobierno, y nos encontramos ya en diciembre del 24. Es en este momento donde la cosa se ha calmado un poco, esa inflación se ha detenido en cierto modo, no es tan acuciante, ¿no? Nos encontramos en Hitler, justo en este momento está en la cárcel, o no está, digamos, no es una figura pública, y es de nuevo cuando los partidos más de centro vuelven a ganar algo de poder en el Parlamento, ¿no? Es también aquí en este momento cuando Hitler se da cuenta que digamos, una revolución violenta, como él pretendía, en ese momento no le iba a llevar a nada, y es donde tenía que virar hacia, digamos, la conversión política, ¿no? En qué modo, de forma, digamos, a través de ideales, y en qué modo a través de la violencia, pues lo iremos viendo, y lógicamente al final, como veremos, fue pura violencia, ¿no? Y pura presión y represión lo que hizo, digamos, esa conversión. Pero es obvio que él vio que poseía un gran carisma, una buena capacidad de oración, y a partir de ahí pues vio el filón, ¿no? Para poder entrar al poder. Y bueno, avanzan los años, simplemente mencionar aquí las elecciones del 1928, donde el SPD casi alcanza el 30% de los votos, este Partido Socialdemócrata, donde el partido, el NSDAP, que es el partido nazi, se queda en un 2,6, menos del 3% de los votos. Realmente hasta aquí podíamos ver como quizá a lo mejor el efecto Hitler, el efecto ese radical nacionalista se estaba desinflando, pero llega algo muy importante, que es el crack del 29. Entonces vemos como, claro, si estábamos ya en una situación débil, que bueno, parecía que se había recuperado un poco, pero recibimos este golpe tan duro como es el del crack del 29, entonces esto hace que se vuelvan a convocar elecciones solo al cabo de menos de unos 2 años, en septiembre de 1930, y aquí es ya cuando vemos cómo el NSDAP entra, digamos, ya con mucho poder al Parlamento alemán, ¿no? Hemos hablado antes del 2,6%, ahora llegaría al 18,3%, que esto supone una subida de unos 12 a unos 107 escaños. Entonces vemos como es un partido muy, muy fuerte ya, muy presente. El Partido Comunista sigue con su base, como siempre, el 13%, esa base que ya había conseguido en el 1924. Por lo tanto, vemos como un partido que tampoco crecía mucho, no acaba de desinflarse, ahí se quedaba, ¿no? Y bueno, estamos ya en la década de los años 30, Hitler continúa avanzando, digamos, en sus discursos, sigue erigiéndose como una figura importante, con una figura muy carismática, sigue arrastrando a las masas, ¿no? Porque es lo que decimos. Es cierto que luego hubo mucha represión, mucha violencia, pero también hubo, digamos, ese convencimiento, ¿no? de una gran parte de la población que se veía reflejada o atraída en el mensaje de Hitler. Y entonces va acumulando seguidores. Y bueno, hay unas elecciones también a la presidencia, ¿no? Presidenciales, que no al Parlamento, en donde se enfrenta al presidente Paul von Hindenburg, en donde, sale derrotado, pero se sigue afianzando como con un 37% de los votos. El partido nazi y su figura sigue afianzándose como un elemento muy importante dentro de la política alemana, ¿no?
Y bueno, van pasando los meses, seguimos con esta inestabilidad. Llega julio del 1932 y el NSDAP bueno, cosecha uno de los mejores resultados, con más del 37% de los votos, 230 escaños. Y bueno, ya vemos ahí, ¿no?, como este partido pues ya empieza a ser muy fuerte, muy importante, y llegan las elecciones de noviembre de 1932. Otra vez, como podéis ver, son elecciones tras elecciones porque no se puede formar un gobierno estable. Hay un clima bueno, de mucha de crisis económica, de mucha tensión política, de mucha violencia. Y bueno, el partido... Porque, Fran, hay que recordar también que aquí todavía se siguen pagando el tema del Tratado de Versalles, realmente se está pagando, ¿no? Todavía, o sea, claro, no se le junta un poco todo, ¿no? O sea, se puede llegar a entender, ¿no? Que no toda la ideología al completo, ¿no? Pero que consiguiese convencer a mucha gente, ¿no? Porque se está pagando todavía el tema del Tratado de Versalles, se está pagando, está la inflación, está el tema del crack del 29 de Estados Unidos. Claro, aquí es una situación que realmente se puede llegar a entender que parte de la población estuviese muy, bueno, que se le pudiese convencer con populismo, ¿no? Digamos. Sí, ya se apunta un tema muy interesante. No sé si lo podremos añadir a los que nos escucháis por podcast o los que podéis ver por vídeo, no sé si lo podremos añadir por aquí, pero hace relativamente poco estuve ahí en el Museo de Historia Alemana y vi precisamente Ujú. un gráfico. Si no recuerdo mal, creo que le hice una foto y era un gráfico exactamente lo que tú dices. Año por año, el coste de las reparaciones del Tratado de Versalles y cuánto se pagaron. Era muy interesante porque sí que es cierto que en los primeros años de la década de los años 20 se seguía en lo que ellos deberían pagar y lo que pagaron. Algunos años incluso de más, pagaron de más por otros años que a lo mejor pagaron de menos. Ujú. Pero justo en este momento, ya a partir del 1930, 31, creo que ya incluso ya en el año, justo en el 32 y obviamente ya en el 33, nada de nada, cuando ya se ve, Nada, ese gráfico me resultó curioso, ya se ve que digamos, el pago es cero, ya no hay ningún tipo ya no de, se paga nada, ¿no? no se paga nada, ¿no? Entonces, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Claro, si Hitler iba, bueno, promoviendo esto, ¿no? Decir, no, vamos a cortarle el grifo de este pago por el Tratado de Versalles, como así hizo, eso aunado a todos los elementos económicos de crisis que hemos estado mencionando, pues le dio esa popularidad, ¿no? Bueno, un partido populista de ahí viene. Y nada, llegamos a las elecciones de noviembre del 32. Aquí es curioso porque el partido nazi sí que pierde un poquito, de 230 a 196, bueno, porque hay una leve mejoría económica y, bueno, algunos grandes industrias alemanas se empiezan a replantear si realmente merece la pena apoyar a Hitler o no. Pero bueno, siguen siendo muchos escaños y como no se ha podido formar ningún gobierno ni nada, pues digamos, se propone, ¿no? Von Hindenburg propone a Hitler ser el nuevo canciller de Alemania, y llegamos ya aquí al 30 de enero de 1933. Aquí ya sí que es, digamos, donde ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es cuando lo erigen como canciller. Y algo muy curioso es que justo unas semanas antes tuvo que solicitar la nacionalidad alemana, porque él no la tenía todavía. Entonces ahí está la gracia, porque si no, no podía ser canciller. Eh, y bueno, ahí está el tema, ¿no? Se convierte en... Esta, esta fecha es una de las que queríamos hacer coincidir, ¿no? Con este podcast como efeméride, ¿no? Aparte de las elecciones que vienen ahora dentro de poco en Alemania. Tenemos este 30 de enero, ¿no? Nos hemos pasado por unos días, estamos ahora 13 de febrero, pero bueno, es una de las cosas que queríamos hacer coincidir, ¿no? Cuando finalmente Hindenburg cede, ¿no? A nombrar a Hitler canciller en el 30 de enero de 1933. Sí, la verdad lo tenemos en mente y bueno, justo nos ha venido bien, ¿no? Porque hemos podido enlazar eso con las futuras elecciones. Y bueno, estamos ya, como decimos, pues casi en febrero del 1933 y precisamente es en febrero, el día 27, donde pasa algo muy significativo, que es el incendio del Reichstag, ¿vale? El incendio que Hitler muy ávidamente y el partido nazi rápidamente intenta colocar, ¿no? Como a los comunistas como los que lo hicieron, en fin, los que perpetuaron este incendio. Un ataque, bueno, pues seguramente de falsa bandera, ¿no? O por lo menos lo utilizaron muy bien en su propaganda política.
y sirvió también para bueno, pues seguir ganando popularidad, para lanzar algunos decretos en relación a este incendio, algunos decretos en donde, lógicamente, la figura del canciller alemán, en este caso Hitler, se reforzaba, donde, digamos, no tenía que ir por procesos democráticos para poder dictar según qué tipo de leyes, no tenía que consultar al Parlamento y bueno, con esta excusa, ¿no?, del incendio. Y llegan las elecciones del marzo del 1900, bueno, perdón, justo además en el 1933, en marzo, un mes después, cuando nos vemos ya que, de hecho, el 5 de marzo, unos días antes, el partido nazi, el NSDAP, había conseguido 288 escaños, el 43,9%, que no era la mayoría absoluta, pero ya estaba muy, muy, muy cerca de ello. Pues como digo, es precisamente en este mes de marzo del 33 donde, bueno, promueven esta ley habilitante, le llaman ellos, una ley habilitante que realmente consiste en promover o pedir, ¿no? Pedir que el Parlamento votase una serie de leyes en donde se daba control absoluto de la política al canciller, en donde la función del Parlamento pues pasaba a ser prácticamente nula, de decoración, donde, digamos, pues Hitler en ese momento tenía manga ancha. Esta ley habilitante no fue directamente ejercida por violencia, sino que fue consultada en el Parlamento, pero claro, teniendo en cuenta, estamos hablando ya que era marzo del 33, o sea, ya está muy, muy, muy asentada el partido nazi, el NSDAP. Hitler ya era canciller, de hecho, desde hacía varios meses, ¿no? Varios años, varios meses, perdón. Y, y además nos vemos también... Esto recuerda mucho al... No sé si... Bueno, esto para los frikis de Star Wars, en el tercer episodio, ¿no? Cuando el que acaba siendo el emperador, ¿no? Acaba legalmente con la República, ¿no? De la República Galáctica. Hace una ley y lo votan, ¿no? Legalmente acabar con esa república y convertirlo en el primer imperio galáctico, ¿no? Y ahí se hace con todo el poder. Me ha recordado a esta ley habilitante, ¿no? Que dices que de manera completamente legal se hace con poderes más allá de lo que realmente sería válido en una democracia, ¿no? Normal y corriente. Sí, sí, sí. El ejemplo perfecto he venido aquí a cuento. Sí, es totalmente. Y vamos, quién sabe, ¿no? Si es George Lucas, ¿no? Y Steven Spielberg. Ah, No sé ojo. si Que no se quizás basasen, ¿no? se basasen en ello. Pero sí, sí, es completamente eso, ¿no? Claro, digamos que promueve esta ley habilitante, ¿no? Que se llama tal cual. Pero claro, ¿en qué contexto? Pues como digo, ya llevaba varios meses ahí como canciller, el partido nazi estaba en el auge bueno, de número de escaños. Además, las SA de las que hemos hablado antes, era el grupo armado, el grupo paramilitar que estaba, digamos, pues, completamente controlando y acobardando a los disidentes y a la población, digamos, que estuviera en contra. Y bueno, lo que resulta curioso porque lo que hicieron fue, sí, lo votaron, no en el Reichstag, sino en otra sala, pero esta sala, no sé si era una ópera, un teatro, lo que fuera, completamente rodeada de las tropas paramilitares, ¿no? De las SA, bueno, esperando un poco en la puerta a ver qué habían votado cada uno. Y realmente curioso fue que, de nuevo, la figura del SPD, siendo el único partido que votó en contra de esta ley, digamos, sus parlamentarios, sus diputados, jugándose lógicamente el pellejo, votando en contra, mientras el resto, bueno, por pura coacción votaron a favor. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Hitler logró los 2/3 de la Cámara para poder pasar adelante esta ley habilitante y ya está. En este momento ya, digamos, el control, la democracia está completamente muerta, ya Hitler se elige como la figura líder supremo, ¿no? de Alemania. Bueno, unos meses más tarde también aúna el puesto de canciller como presidente también de la antigua república, y entonces ya sí que es 100% esa figura de Führer, ¿no? de líder. Él mismo agrupa en una persona pues, tanto el presidente de la república como el presidente de lo que sería el gobierno. Y bueno, nos encontramos ya en este momento en donde también hay unas elecciones, pura pantomima, ¿no? Las elecciones de noviembre del 33,
unos meses más tarde, en donde, bueno, ya simplemente el único partido que se puede presentar es el NSDAP, que obtiene un 92,1% de los votos, ¿no? Dios. Sí, sí. El resto, el resto, pues, en fin, votos que se habrían equivocado al hacer la cruz, ¿no? En el único círculo. Y bueno, nos encontramos ya en ese momento. Entonces ya aquí ya sí que hay 100%, digamos, de democracia muerta, entramos en la dictadura de Hitler. No vamos a entrar ahora en todo lo que supone la dictadura, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, porque eso nos daría para unos 5, 6, 7 programas más. Aquí estamos simplemente hablamos de elecciones, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, sí que hubo dos más. Hubo dos elecciones más, dos referéndum más. En relación, Javi, vamos a jugar un poco de juego, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poco de nuestro juego, ¿vale? Hubo dos Venga. referéndums más, ¿sí? Bueno, fueron también al mismo tiempo elecciones, referéndums, en fin, digamos, una muestra, ¿no? De la democracia de la Alemania nazi. Las dos fueron en el año 36, ¿sí? Y las dos Vale. tuvieron que ver con territorios de Alemania. Eran preguntas sobre territorios bueno, de ese ambiente alemán, de ese contorno alemán. ¿Vale? ¿Sabrías decir al menos uno de esos dos Sí, lugares? si hablamos de territorios en disputa, yo voy a decir Alsacia y Lorena. Sí, no sé si, si va por ahí el tema o qué. Sí, casi, 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 o sea, casi, y bueno, realmente a lo mejor está cierto porque uno es el Sarre, es Saarland, Sarre, Ujú. que el Sarre es, bueno, es colindante con Alsacia y Lorena, realmente está justo ahí. Vale. Entonces, sí, 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 realmente, como dice aquí, el tiro de piedra. Sí, te la doy por buena. De hecho, habría que mirar si en ese momento también incluía Alsacia y Lorena, digamos, ese territorio del Sarre. Y la otra era la militarización de Renania. Renania es Ujú. la zona digamos, la zona más cercana a Bélgica, de Alemania, la zona cercana Ujú. quizás a Colonia, esa zona un poco también donde, digamos, está lo que se llama Guncia, un poco más hacia el sur. Sí, ese borde antes de llegar a Luxemburgo, Francia, Bélgica, esa zona más occidental de Alemania es llamada Renania. Sí. Y en el Tratado de Versalles se había acordado que no habría ninguna presencia de tropas alemanas en esa zona. No habría ninguna, se desmilitarizaría esa zona, lógicamente para darle un poco de respiro tanto a Bélgica como a Francia, ¿no? Y no, digamos, Ujú. dificultar alguna posible invasión de Bélgica o de Francia. Entonces, bueno, el ejército nazi decidió entrar ahí, que por cierto he estado leyendo que muchos de ellos entraron en bicis o de una forma bastante Ah, pacífica, y el problema es, el tema es que Francia, sobre todo Francia, que es la que más control podría haber tenido y que en ese momento tenía un ejército más fuerte que el alemán, que el nazi, no hizo nada, no decidió, digamos, actuar, decidió dejarlo pasar por puntillas, como se dejaron pasar también por puntillas, por ejemplo, la sí. anexión de Austria, el tema del Sarre, que hemos dicho, ¿no? También, digamos, esta reanexión de Saarland, del Sarre, el tema de los Sudetes en la República Checa, o sea, Ujú. realmente se le Sí. permitió a Hitler hacer mucho y expandir su dominio, ¿no? No es ya prácticamente cuando ya empieza el tema de Polonia y tal, donde ya sí se empieza a declarar la guerra, pero realmente Sí. ya había anexionado Austria, los Sudetes, Sarre, Alsacia y Lorena, el punto de mira también, había puesto tropas militares en Renania. Bueno, esto me recuerda también mucho lo que hizo Francia. Javi, tú eres romano, ¿no? Al 100%. A ver si te la sabes esta. Es el dicho este en latín, ¿no? Que dice que si quieres paz, tienes que estar preparado para la guerra, ¿no? Sí. Entonces es exactamente esta locución en latín que ahora mismo no me sale, si alguno la No, tiene por ahí. Eh, sí, Civis pacem para bellum. Exacto, Eso exacto, es. perfecto, perfecto, genial. Gracias. Es exactamente eso, lo que Francia no hizo, ¿no? Si quieres paz, tendrías que a lo mejor haber hecho una guerra, una batalla y no para decir parar los pies. Pero bueno, no pasó. Y sí, efectivamente, estos son los dos referéndums en donde se le preguntó al pueblo alemán si estaba conforme con ello, con esta militarización de Renania y con esta anexión del Sarre. Lógicamente salió como un 98,9% que sí. O sea, pues, Madre mía. imaginaros. También
con esta, exactamente en la de Renania, preguntando por esta militarización de Renania, se preguntó también si estaban conformes, bueno, si querían seguir teniendo a Hitler, ¿no? Digamos, Hitler se presentó de nuevo como canciller, y aquí pues sí, obtuvo este 98,9%, en donde, bueno, parece que la única opción era el sí, ¿no? El sí o el sí. Y ya está. Entonces, esta sería la historia de las elecciones, también durante este periodo nazi. Luego, ya a partir de aquí no hubo nada más. Sí que hubo algún referéndum en relación a Austria, a los Sudetes y tal, pero bueno, pantomimas, pura pantomima. No hubo ninguna elección más. Y Javi, no sé si tienes algo más, pero si no, simplemente quiero cerrar, nada, de una forma muy rápida, mirando, digamos, ya a después de la Segunda Guerra Mundial. Y si quieres, cerramos con el presente, con cómo está un poco la situación hoy en Sí. día, y ya está. Sí, sí, Eh, no, pero sigue tú, que eres el experto, ¿no? En la Alemania actual, digamos. Así que dale, dale. Bueno, lo intentamos, pero bueno. Sí, no, simplemente comentar, ¿no? Que no vamos a entrar ahora cómo se dividió Alemania y todo esto, es lo mismo, porque tenemos aquí para No, no, no. mucho. Pero bueno, seguramente ya sabéis, se dividió en dos países, ¿no? La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. De nuevo, el término democrático pues es un poco relativo, porque bueno, fue un partido, un estado socialista, de partido único, y la República Federal Alemana pues es la conocida como Alemania del Oeste, ¿no? En esta Alemania del Oeste sí que hubo, digamos, más, bueno, elecciones democráticas como las conocemos hoy en día, ¿no? En el año 49, donde sale Konrad Adenauer como el primer presidente de la Alemania democrática. En el año 69 se cambia al SPD, por medio de Willy Brandt, un político muy querido, muy carismático también aquí en Alemania. Y en el año 82 vuelve la CDU, el Partido Conservador, por medio de Helmut Kohl, que bueno, que permanecerá varios años ahí en el poder. Como hemos hablado, en la Alemania socialista, ¿no? En la RDA, la República Democrática Alemana, solo había un partido, que era el Frente Nacional, digamos que una especie como de partidos que realmente los gobernaba el Sozialistische Einheit, perdón, el Partido Socialista Unificado de Alemania, el Socialistische Einheit Deutschlandpartei. Es si los que sois de Cataluña quizás os suenen las siglas del PSUC, pues aquí más o menos sería el Ujú. PSUA, Sí, el Partido PSUC. Socialista Unificado de Alemania. O sea, creo que por suerte, sí, yo creo que por suerte El PSUC. no, no fue muy más para allá en Cataluña, porque bueno, quizá pues a lo mejor hubiéramos tenido algo del estilo, pero el Partido Socialista Unificado de Alemania, pues sí, era este partido único, bueno, ganando las elecciones con el 99% de los votos, nada que decir, nada que apuntar aquí. Y nada, pues ya cae el muro de Berlín en el año 89, y en el año 1990 las primeras elecciones democráticas con Helmut Kohl, del que habíamos hablado anteriormente. Eh, y bueno, simplemente en el año 98 vemos otro cambio por el SPD, por Gerhard Schröder. Y en el año 2005 ya es cuando entra Merkel, que bueno, se tira 16 años, ¿no? En el cargo hasta el año 2021, que es donde ya vemos cómo viene Olaf Scholz, que es el presidente, el actual canciller de Alemania, del SPD de nuevo, pero con un porcentaje de votos mucho más bajo si comparamos con otros cancilleres, ¿no? Con alrededor del 25-26%. Es por eso que se tuvo que formar este gobierno de coalición, digamos, con el Partido Liberal y el Partido de los Verdes, el Partido Ecologista. Y bueno, por desavenencias sobre todo económicas, ¿no? Por esta crisis económica que está atravesando Alemania, esta, digamos, inflación, este retroceso económico, sobre todo comparado con otros miembros de la Unión Europea, es donde crecieron estas tensiones internas. El líder del Partido Liberal, bueno, pues no vio con buenos ojos las políticas que se estaban tomando, y entonces, digamos que bueno, se disolvió la coalición. Y es por esto que nos encontramos ahora en febrero, en unos meses de adelanto de lo previsto, con estas nuevas elecciones. Y ya para cerrar nuestras nuevas elecciones, que vienen marcadas también mucho por la presencia del partido bueno, de extrema derecha, ¿no? De la AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa por Alemania, en donde esto es también muy interesante, es quizá un poco podríamos hablar sobre la sociología y desarrollo
de la política alemana, pero bueno, pues una parte muy grande de la población lógicamente ve este partido con malos ojos, quizá por ese pasado, ¿no? Ese pasado muchas veces en su propia familia, ¿no? De haber tenido, pues ya sea, bueno, gente combatiendo, ¿no? En el ejército alemán, en el ejército nazi o de alguna u otra forma apoyando, o en su pueblo, en fin. Digamos, son como muchas huellas que quedan del pasado, y entonces hay una gran parte, ¿no? de la sociedad alemana que no quiere, digamos, ni volver a oír de ese nacionalismo alemán ni en pintura, ¿no? Y entonces es muy contraria a este tipo de partidos. ¿Cuánto se parece este partido al NSDAP? Hombre, es lógico, ¿no? Como historiadores o aficionados a la historia, como en mi caso también inmigrante en este país que puedo tener una visión más objetiva, es obvio que la situación en la que vivimos, por suerte para nosotros, no es ni mucho menos la misma, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que el NSDAP lo que, digamos, consiguió introducirse por el populismo, por el discurso, por el carisma de Hitler, no hay duda alguna, y mucha gente lo apoyó tal cual, pero también por la violencia, ¿no? Ese ejército de la violencia, de las SA, de las SS, incluso esa, Javi, lo hemos hablado detrás de cámara, esa noche de los cuchillos largos, ¿no? Sí, Violencia entre ellos sí. mismos, de las SA, las SS contra las SA, en fin, era un clima totalmente bestial de violencia. El partido, el NSDAP, contaba con a su favor con esta arma totalmente de pura violencia paramilitar. Hoy en día, por suerte, el AfD y ningún otro partido no tiene ese brazo armado, ¿no? Eso por un lado. Luego también nos encontramos, bueno, a nivel económico sí que vemos como es una dictadura fascista, entonces, digamos, hay esa especie de control nacional de los medios de producción, ¿no? Y aquí, digamos, lo que aboga más a AfD es por una especie de liberalismo extremo bueno, del comercio. Pero bueno, los que, digamos, sí que ven cosas en común, pues bueno, ven que los dos son partidos muy nacionalistas, lógicamente, muy enfocados a bueno, ese espíritu alemán, ¿no? Ese espíritu germano, bueno, ya conocemos cómo son los pueblos germanos, ¿no? Cuando son llevados al nacionalismo. Ambos se cuestionaron también las organizaciones internacionales, ¿no? En este caso, pues la AfD siempre crítico con la Unión Europea y, en fin, con todas las diferentes asociaciones a las que pertenece, instituciones a las que pertenece Alemania. Igual que lo era el partido nazi con, no sé si era la Liga de Naciones o la institución antes creada de la ONU en los años 20. Y bueno, entonces, y lógicamente también, pues como decimos, ¿no? Si es obvio que el NSDAP tenía un discurso completamente xenófobo, racista y supremacista, AfD, por suerte, no puede tener ese discurso hoy en día en una democracia actual, pero sí que es obvio que tiene ese componente, ¿no? De, bueno, pues dotes xenófobos o, bueno, un discurso completamente anti-migración, ¿no? O muy en contra de la migración. Entonces, bueno, simplemente son los hechos, ¿no? No se trata de juzgar, valorar, simplemente ponerlos encima de la mesa, entender por qué hay una parte de la población que está muy en contra, que tiene sus motivos completamente comprensibles, porque hay una parte de la población que está a favor y que lo veremos en las elecciones, porque este partido va a tener un resultado bastante favorable, sobre todo por el clima económico. Yo creo que ahí está la clave. Si la situación económica del país fuese boyante, seguramente este partido no superaría el 5 o 7% de los votos, como mucho. Como no lo es, al final, pues el dinero manda, la economía manda, y vamos a ver cómo sí que mucha gente lo va a votar, ¿no? En parte por esta razón y, lógicamente, por el descontento de políticas migratorias que se han llevado a cabo. Y bueno, Javi, eso es un poco todo. Último juego, antes ya de terminar. Le he preguntado a ChatGPT sobre las elecciones, ¿vale? Del 2025, que me comentase algo brevemente. Sin pedirlo, me ha dado los resultados. Me ha dado ya los Ha predecido el resultados. futuro. Ha Me predecido ha el hecho ya futuro. una predicción de futuro, ¿vale? Y no se lo he pedido, me lo ha dicho tal cual. Y me ha dicho, ¿cuál crees que es la primera fuerza política? Yo creo que el SPD no.
No domino mucho los partidos ahora mismo. Sé que hay otro partido que ahora en los sondeos estaba por encima del SPD y creo que el SPD ya en segundo lugar. Bueno, incluso el AfD puede ser que incluso en segundo lugar. No lo sé, no lo tengo muy claro, la Sí, verdad. sí, 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 sí. Y la has clavado. Imagino que estás hablando de la CDU, el partido, digamos, de Correcto, Merkel, ¿no? La exacto. antigüedad. Eso es. Pues sí, la CDU ganaría con un 30% de los votos, AfD un 16% de los votos, el SPD un 14% y los verdes un 12%. Que viendo los resultados, sobre todo esto, me parece como los verdes han ido perdiendo fuerza, bueno, cuestionable. Quizá vuelvan a ganar porque el candidato es carismático, pero bueno, como digo, no son mis predicciones, son las que simplemente ChatGPT me ha arrojado sin pedirlo. Entonces, bueno, vamos a Bueno, ver es cómo. curioso, ¿no? Es curioso ver cómo el partido histórico, el SPD, ¿no? Que ya vemos que incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Prácticamente el primer partido de Alemania quedaría en tercer lugar, ¿no? En estas elecciones en pleno 2025. Bastante curioso. Pero bueno, al final la política es como es. Mm. Sí, pues así es, Javi. Bueno, creo que era un tema interesante de actualidad. Mm. Espero que no os hayáis perdido con tantas fechas, con tantos porcentajes, con tantas. Pero bueno, seguro que si os interesa un poco el tema, esperemos que os haya gustado. Sí, Y por sí. mi parte, nada más, Y Javi. nada, Fran, recordar, ¿no? Que nos pueden escuchar en iVoox a quien le guste más lo que es podcast, solo audio, y también estamos en YouTube. Y Fran, en YouTube incorporas una pequeña mejora por lo que veo, ¿no? Por lo que se puede ver, una cámara un poquito mejor, puede ser. Sí, 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 hemos dado un paso adelante. Aquí hemos hablado mucho del siglo pasado. Bueno, mi cámara también era de. Me la regalaron ahí en una de estas elecciones. Sí, sí, de los años 20 del siglo pasado era la cámara y bueno, ahora parece que ha mejorado un poco, entonces me alegra. Y sí, muy bien, lo ha dicho muy bien Javi. Seguimos avanzando pasito a pasito y nada, muchas gracias Javi por estar hoy aquí. Pues nada, nos vemos, Fran, en el próximo Grial del tiempo. Que vaya bien. Gracias, adiós, hasta luego. Adiós.